noches, ¿cómo están? Discusión internacional, discusión nacional, democratización de la justicia, represión en el Borda, temas de sobra. Está Juliana Di Tulio. Juliana es vicepresidenta del Bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Vos sabés que a veces se pierde la perspectiva de que dentro de muy poco tiempo, bueno, la perspectiva apareció porque venció el cierre para los nuevos DNI, Sí, el martes. el martes. Falta muy poquito para las elecciones, pero es muy poco ya. ¿Cómo te Sí. imaginas estas elecciones? Las de octubre del 2013, yo no digo las de octubre del 2015, a las que también falta poco, las de ahora. Bueno, las imagino con una buena discusión sobre lo que viene, sobre lo que hicimos. Nosotros siempre nos basamos, además nuestra campaña, hablo del partido de gobierno, ¿no? Sobre lo que hicimos, sobre lo que falta hacer y bueno, y nuestras expectativas del país que queremos. En eso convocamos siempre a todos los argentinos y a las argentinas. Obviamente hay muchos partidos que representan otros intereses y otros sectores de la sociedad, pero veo que viene una campaña legislativa donde, bueno, el futuro de los argentinos siempre se dirime en las urnas, el presente de los argentinos tiene que ver con las urnas, y me parece que va a ser una campaña interesante, donde va a haber que escuchar mucho, donde va a haber que pensar también, donde el ciudadano tiene una participación fundamental, porque también hay primarias por primera vez en estas elecciones legislativas. Eso te iba a decir, para eso falta menos todavía, porque Para eso es 22 de agosto, menos. Son 3 meses claro, y medio. Un mes menos. Sí. Y bueno, menos. Y es muy interesante ese ejercicio. Nosotros hemos tenido en estos 10 años, digo 10 años, no para hacer la historia chica, digamos, pero sí lo que tenemos responsabilidad, el partido de gobierno. Y lo hemos hecho además entre muchos partidos políticos esta reforma electoral, entre la mayoría de los partidos políticos que componen la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y el Senado también. Así que, bueno, es un ejercicio muy interesante el que va a hacer el ciudadano y la ciudadana a la hora de votar en las primarias y luego en la general. Me parece que como primer ejercicio de una elección de medio término, bueno, siempre es interesante y tiene esas expectativas para los que hacemos política y para los que también votamos. Bueno, es interesante ese juego. ¿Y el peronismo en la provincia qué hace? El peronismo en la provincia, sí, un poco más específico, sí. ¿Más específico? Sí. ¿Querés la pregunta? A ver, la pregunta. Con Scioli, sin Scioli, con Massa, sin Massa, una sola lista que unifique a todos. ¿Te imaginas un escenario de internas el 22 de agosto o no, como fueron las PASO del año pasado no a nivel provincial? Parece haber un escenario de internas. En principio lo que parece haber son, bueno, el gobernador de la provincia adhiere al proyecto de la Nación, el intendente de la ciudad de Tigre también adhiere al proyecto nacional, con lo cual... No, yo no hago futurología, no lo sé, pero las alianzas se presentan dentro de pocos días. Claro. Y no parece haber, por lo menos en este espacio, en el espacio de gobierno, un escenario de internas o de varias listas, digamos. Sí, por lo menos no hay, observándolo, no hay clima de... Vamos a ponerlo en esos términos. No hay clima, por lo menos yo no tengo ese clima, con lo cual, si yo no tengo ese clima, que soy diputada de la Nación, no sé dónde se daría ese clima que yo desconozco, pero... Sí. Sí lo veo por ahí en algunas editoriales o en algunos, las ansias o las ganas de otros, pero no sé si eso se va a dar en términos de la realidad. Por lo menos yo no estoy al tanto sobre distintas sí, presentaciones de listas en un mismo partido. Si eso es así, digamos, el eje de la campaña, ¿cuál va a ser? Otra de las especulaciones en danza es... Lo que falta. Sí, lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Y falta mucho. Por ejemplo, todavía, faltan muchas cosas. Mira, lo que sabemos todos los argentinos y argentinas. En principio, nosotros, vos decías recién cuando nombrabas los temas, ¿no? Todo lo que nosotros hemos venido trabajando, y no estoy hablando puntualmente del gobierno, estoy hablando del conjunto de los 40 millones de argentinos y argentinas. Todos hemos hecho enormes esfuerzos, algunos más, otros menos, pero hemos hecho muy grandes esfuerzos para poder tener la Argentina que tenemos. Lo que hay que hacer es cuidar
esta Argentina que hemos obtenido, sobre todo porque no es una isla en el mundo es un globo que tiene conflictos muy serios, donde las tasas de desempleo en Europa o en Estados Unidos son alarmantes, son situaciones que nosotros ya hemos vivido y no hace miles de años atrás, sino hace poco más de 10 años. Entonces, todo ese esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años tiene que sostenerse y seguir avanzando sobre la base de esa construcción que hemos podido hacer, sobre la base de un empleo estable, bueno, cómo poder, por ejemplo, seguir reduciendo los índices de informalidad en el empleo, que es un tema que todavía hay que seguir trabajando, más allá de los esfuerzos que se hagan cotidianamente, hay que seguir pudiendo avanzar en ese sentido, incorporar esos trabajadores y esas trabajadoras a la formalidad. Nosotros hace muy poquito votamos una norma para poder incorporar a más de 1 millón de trabajadoras domésticas. Esto lo hicimos después de muchos años. Entonces siempre hay un paso para adelante que dar. Siempre hay un paso para adelante que dar. Yo tengo una amiga que dice, bueno, el paso para adelante siempre hay que darlo en la medida de lo que la pierna puede dar. Y siempre esa es la medida en la que hay que dar esos avances. Bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas para resolver. Todavía hay un sector de la población argentina que sufre muchísimo. La presidenta siempre dice que mientras haya un pobre en la Argentina no está terminado nuestro trabajo, y eso a mí me convoca siempre. No es una frase para mí, sino que es una convicción. Y en esa convicción es el trabajo cotidiano, digamos. Entonces, me parece que esa es la dirección correcta en la que un país tiene que dirigirse, ¿no? Donde el conjunto de los argentinos y de las argentinas podamos vivir lo mejor que podamos. Vos nombraste el tema del empleo. Lo que hay es una baja en el ritmo de creación de empleo. Todavía no hay un aumento del desempleo. No hay aumento del desempleo. No hay aumento del desempleo. Hay sí una baja en la creación de empleo que puede ser preocupante como tendencia. Pero además hay un tema que a nosotros nos preocupa, que es el tema de la informalidad. Entonces, más allá de los esfuerzos que se hayan hecho y los esfuerzos al principio superaron las expectativas y fueron muy importantes la baja de las cifras de desocupación, y hoy tenemos niveles de ocupación que son absolutamente maravillosos. Ahora hay que seguir trabajando para poder dar cada vez más empleo y cada vez mejor calidad en el empleo, pero además un Estado que acompañe ese empleador, ese empleado, y además no solo mirar en términos de salario, sino cómo el Estado también va cubriendo las necesidades de ese trabajador, cómo es en términos del transporte, cómo es en términos de la salud, cómo es en términos de la educación. Entonces, en ese sentido hay que seguir trabajando y profundizando. Nosotros sabemos que hemos hecho muchísimo. Ahora, también sabemos que este país no se detiene en un mojón, sino que hay que seguir trabajando para seguir avanzando todas las deudas que tenemos. Las deudas que tenemos las tenemos todos los argentinos. Entonces hay que seguir trabajando en esa dirección. Yo creo que esta es la dirección correcta, estoy convencida, soy además muy optimista. Y además creo que quien conduce este proceso político, quien lo ha conducido y quien conduce este proceso político sabe lo que tiene que hacer. Y realmente creo que además lleva al país a ese lugar donde hay que ir avanzando. Entonces, eso va a ser lo que se va a dirimir seguramente en octubre de este año. ¿Cuánto te preocupa la inflación y cuánto te lo plantean? ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hay la idea en algunos de que hablar de inflación... Algunos dicen no hay que hablar, y la verdad yo me niego a dejarle el tema a los conservadores, porque yo sé cómo resolver la inflación. Digo, es muy fácil. Vos haces ajuste, recesión y tenés inflación resuelta. Sí, o devaluación, alta tasa de devaluación. Algunos, ¿no? O sea que no discutirlo lleva a que los que discuten con la receta de siempre. ¿En qué medida te preocupa el tema? No me preocupa mucho el tema, y tampoco me preocupa decir que no me preocupa mucho el tema. La verdad es que la Argentina ha crecido, hemos crecido todos los argentinos y las argentinas, obviamente que algunos más que otros, y las tasas de desigualdad en ese crecimiento, este proyecto político también lo ha trabajado, y lo ha trabajado mucho. Es uno de los, no lo digo yo, ni lo dice tampoco nuestro gobierno, lo dice la CEPAL, ¿no? La tasa de desigualdad en el crecimiento es la menor en las últimas 5 décadas. Entonces, la verdad es que no me preocupa, no me parece absolutamente alarmante. Lo que sí me parece que son beneficiosas
algunas de las medidas que se han tomado en el último tiempo. Por ejemplo, el congelamiento de precios. Eso me parece que es una buena medida en la medida de lo que la inflación es a la Argentina o al bolsillo de los argentinos. Y me parece que es interesante. Y me parece que es interesante esa medida y que además hay muchas otras medidas que se pueden seguir sosteniendo. No me parece acertado decir que este es un gobierno que no le da o que le da la espalda a este tema, porque la verdad es que no es así. Digamos. Yo me peleo con mi propio Congreso cuando alguna parte de la oposición hace lo que llaman la inflación del Congreso. Bueno, la inflación de una... ¿Qué es la inflación del Congreso? Medida Sí. por una bolsa, digamos, o un conjunto de empresas consultoras que hacen medición de inflación. No sé cómo la hacen, no sé cómo la toman, no sé cómo deducen ni cómo llegan a ese número que luego presentan en la sociedad como si fuera la inflación del Congreso. Bueno, el INDEC tampoco mide inflación. El INDEC lo que mide es un índice de precios, que es una variable que además está puesta para poder medir la inflación en la Argentina. Bueno, no es un tema que para mí sea preocupante. De hecho, no hay índices de pobreza severos. Lo que hay es una equidad no suficiente, pero sí auspiciosa en términos de crecimiento entre todos los argentinos. Bueno, las cifras de la Argentina son buenas, las cifras de la Argentina en términos del conjunto de la región son las mejores, estamos muy bien en términos de nuestras cifras, de lo que significa el nivel de recaudación, en lo que significa niveles de crecimiento. Y si lo medimos con el conjunto del mundo, bueno, Argentina la verdad que tiene una situación de privilegio. Entonces, no me preocupa eso. Lo que no quiere decir es que no haya que ocuparse. No soy yo quien se ocupa de ese tema, pero no me preocupa. No me preocupa y tampoco me preocupa decir que no me preocupa. No me pasa nada con decir, bueno, no me preocupa, no es un tema que a mí me preocupe mucho. Última. Desafíos en lo que queda por adelante. Vos hablabas del tema informalidad. Sí. ¿Reducir la pobreza cómo en lo que queda? Bueno, con más empleo, por supuesto. Y para más empleo hay que tener más inversión. Hoy pedí a la presidenta, a los empresarios que también han ganado muchísimo todos estos años en la Argentina, con las tasas de crecimiento de la Argentina, le pedía que tuviera mayor nivel de inversión. Y yo creo que esa es una clave. La responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas también es una clave para la formalidad de esos trabajadores y trabajadoras. Todos tenemos que estar involucrados, la patronal. Yo también soy patronal porque tengo una empleada en mi casa, con lo cual también es mi responsabilidad. Y como yo, muchas mujeres en la Argentina también lo son, con lo cual eso también incide, aunque parezca mentira, ¿no? Todos sabemos que eso incide. Hay una clara diferencia entre estar en blanco, ser una empleada formal y ser una empleada informal. Hay una enorme diferencia. Todos aquellos que tuvimos alguna vez alguna oportunidad de ser una empleada informal y de pasar a ser una trabajadora formal, sabemos cuál es la diferencia. Entonces, en eso estamos todos involucrados, todos los argentinos. Por supuesto que el Estado siempre tiene mucho más responsabilidad que todos los ciudadanos, para eso el pueblo gobierna a través de sus representantes. Y hay que seguir profundizando. Yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer. La Argentina ha dado grandes pasos, enormes pasos, que no hay que perder. Pero lo que tiene que seguir haciendo es seguir caminando hacia ese lugar. Y es un país sin pobreza, no un país con cada vez menos pobres, un país sin pobreza. No es justo que en la Argentina haya pobres. No es justo. No está bien. No está bien y no es tolerable. Y hacia ahí hay que ir. Gracias, Juliana. No, a vos. Ya volvemos al segundo bloque. Algunos dirían que la Argentina exporta populismo y yo lo diría de otra forma. La Argentina tal vez está exportando herramientas de popularidad o herramientas de llegada al pueblo. El Papa, Holanda, tal vez sean ejemplos. Los vamos a analizar con Hugo Aime, gracias por estar acá, Hugo, que es consultor, sociólogo, y con Ramiro Serra, que es docente en Holanda, es ingeniero electrónico
con un posgrado en Italia y enseña electromagnetismo en Holanda. Hugo, ¿la Argentina tiene alguna capacidad? A ver, ¿son casualidades o hay alguna causalidad que vos puedas explicar por la que la Iglesia no llegaba, o mejor dicho, la jerarquía vaticana no llegaba, su herramienta de llegada empieza a pasar a través de un argentino? Podría haber sucedido con otro, obviamente. Seguro. Y pasa lo mismo en Holanda. ¿Casualidades o causalidades? Me parece que las dos cosas, ¿no? Me parece que hay personajes y hay momentos históricos, ¿no? Porque Sí. en la iglesia Pablo VI también fue un personaje que movió multitudes, ¿no? Y tenía que ver con la caída del muro de Berlín. Entonces, me parece que hay momentos históricos y hay personajes que tienen que ver con esta situación. Me parece que... ¿Te puedo? A Sí. ver, interrupción técnica. Dale. Si tenés un celular, apagalo aunque esté apagado. Dale, Dale, bueno. aunque esté en... Aunque esté en vibrador. claro. Eso, me pescaron, pero... ¿Sabes por qué? Porque busca señal. Ya está. Cuando busca señal, interfiere el micrófono, listo. Suena. Bien. Y ahora, si querés, Volvemos. Dale, gracias. Entonces yo digo, Pablo VI movió multitudes. O sea, me parece que hoy el mundo capitalista está en crisis. Sí. Está en crisis económica, está en crisis de valores, está en crisis del Estado, digamos. Vemos el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de España es el más claro. Y me parece que en ese sentido hay una mirada hacia América Latina, que somos los que venimos sufriendo todos los temas del subdesarrollo, de la dependencia, de la pobreza. Y me parece que lo de Bergoglio se explica en parte por esto, y además porque la Iglesia venía en un retroceso brutal, digamos, cuando Benedicto, no me acuerdo el número, plantea dar la misa de espaldas y en latín, me parece que es claramente simbólico frente a un papa como Bergoglio, y con esta experiencia latina del poder dialogar con el pueblo, ¿no? Y decir, esto hay que cambiarlo. Entonces me parece que la experiencia de cambio es algo que está demandando todo el mundo. Y bueno, lo encarnó Bergoglio como a lo mejor un brasilero lo podía haber hecho, ¿no? Tranquilamente. ¿Y en el caso holandés cómo es, Ramiro? En el punto de exportar popularidad. Sí. O Bueno, herramientas de popularidad. Yo lo decía en ese sentido. Know-how de popularidad. Sí, O de llegada. claro. Bueno, particularmente en la figura de Máxima, Sí. es extremadamente popular entre los holandeses y los no holandeses también. Personas como yo que venimos de otros países con valores republicanos, donde Sí. la realeza o la monarquía y esas historias no nos son tan naturales, la gente se interesa porque ven en Máxima una figura atrayente, una mujer inteligente, formada, simpática. ¿Qué nivel de arraigo popular tiene la monarquía en Holanda? En Holanda es bastante aceptada. Nunca encontré en mi experiencia personal gente antirrealista. Como mucho hay una indiferencia o no, pero en determinadas fechas, sobre todo ahora, que es el Día de la Reina, uno de los pocos días patrios de Holanda, crece un fervor en los holandeses. Se vuelven más patriotas, se visten con sus colores, salen a festejar y hablan más de su país. En general, sin querer generalizar, pero el tipo holandés es muy... No demostrar un fuerte nacionalismo, salvo cuando hay ocasiones como esta, ¿no? Sí. Una coronación. Pero la realeza tiene un gran apoyo. Ellos... Y no hay escándalos tipo España, por ejemplo, en los últimos tiempos. Bueno, no podría mencionar de ese tipo. Creo que hubo hace unos años unas propiedades que en aquel entonces príncipe Guillermo Alejandro, en un país de África, que tuvo que vender, o en Grecia, no estoy muy bien, no muy seguro. No son grandes escándalos, pero sí, cosas que si los holandeses no toleran, la realeza es muy sensible y enseguida revierte. Corrige. Sí, corrige. Eso. La Argentina tiene, Hugo, en tus estudios Quanti y en tus estudios Quali. Sí. La Argentina es un país, es una república, digo. La Argentina es republicana, Sí. pero no digo en cuanto a valores de división de poderes, sino No. me refiero
a No, monárquico realista, digo, en ese no, sentido. la Argentina no es un país, en las formas es republicano. Desde el punto de vista del sistema de valores de la población es más bien monárquico. Te diría, o sea, Esa era mi pregunta, es sí, más bien no, monárquico. claro, sí, sí, nadie quiere un rey, pero Sí, quiero sí. decir, tenemos mucho más los sistemas de valores de los españoles, la idea de la dependencia del Estado y un líder que nos lleve a algún camino. Bueno, Alberdi, perdón que te interrumpa, Alberdi cuando escribe las bases dice, en algún momento necesitamos un rey con el nombre de presidente. Sí, claro. Y ahí viene la Constitución. Sí, bien. Por eso, me parece que... Sí. Y después, bueno, vemos que Sarmiento se va a Estados Unidos y mira para otro lado, Sí. digamos, ¿no? Pero eso está bastante arraigado en el sistema de valores de Argentina. Pero yo creo, digamos, que el caso de Máxima no tiene que ver con eso, ¿no? Porque yo digo, todavía nos cuentan Blancanieves, nos cuentan... Sí, a ver, ¿cuál es el sueño de una mujer si no ser reina? Ser princesa, que te elige el hombre y te lleva a ser reina. Me parece que, digamos, esta Máxima, no sé si es muy distinto al fenómeno de Lady Di, el de Máxima. Es decir, me parece que es argentina, porque es argentina, digamos, pero Sí. me parece que como fenómeno simbólico no tiene que ver con Argentina. Tiene que ver con el... Me parece que tiene que ver con otros Aquí no tenés mitos que ver del con mundo. Jet Set. Es más lo que vos decís en todo caso. Sí, yo no tiene que ver digo- con Jet Set en este caso. No, me El parece Lady Di terminó teniendo que ver. Pero no sería tenía que ver con tampoco el jet set, originalmente. tiene que ver con los mitos del hombre, ¿no? Con cosas más arraigadas en el ser humano, ¿no? Que es estaba escuchando un programa político que no tiene sentido nombrarlo, ¿no? Entonces, el conductor decía, pues yo no vi nada del casamiento. Y todas las mujeres del programa, súper intelectuales, contaban cómo estaban vestidas Cada las una. nenas, las damas de compañía, y estaban una hora choluleando. Pero porque, digamos, por eso yo te digo, aún cuando nosotros éramos chicos todos, por lo menos teníamos los cuentos de Walt Disney, ¿no? Y Walt Disney, que era un reproductor de los viejos cuentos. Sí. Y hoy los seguimos teniendo. Eso Que son está- cuentos medievales en realidad. Claro, y sigue estando. Entonces me parece que tiene más que ver con eso. Obviamente, bien, Máxima es argentina, aunque haya renunciado a la nacionalidad, ¿te das Sí. cuenta? Y nadie está enojado por eso. Ramiro, quedó zanjado el tema de la dictadura en este caso, ¿no? Inclusive hubo una militante de Hijos que dijo que habían hablado con Máxima sobre el tema. Esto no volvió a aparecer en Holanda, o aparece y a vos te lo preguntan, por ejemplo. Lo No menc- hablamos de Máxima, sino el tema de la familia, en todo Entiendo. caso, el padre, etcétera. Sí, sí, entiendo. ¿A vos te lo preguntan? Yo, de mi experiencia de vivir en Europa estos Sí. años, es que en general los europeos, es difícil generalizar de nuevo, ¿no? Sí, Pero sí. en general yo percibo, hay una clave para entenderlos, que es la capacidad que tienen de separar. Separan un pueblo de su gobierno, separan una generación de otra, separan muy fácilmente conflictos. Yo creo que, bueno, con tantos conflictos que han tenido, y guerras y luchas entre ellos. Y en el caso de Máxima, yo noto entre mis colegas y amigos, Sí, sí, la yo te gente con pregunto la que eso, tal hablo, cual. Encuestas hace Hugo, yo te pregunto tu impresión en todo caso. mi impresión es, decía, el europeo en general, y esto ayuda a entenderlos mucho, pero el holandés además tiene un sentido muy pragmático de la vida, separan el padre de ella. Y no sé, no hay, está el que piensa de una manera o piensa de otra, está el que dice ni vale la pena pensar, no importa, tenemos una reina, es una reina que nos gusta, que ha traído un aire fresco, etcétera, etcétera. Y no, esa capacidad de escisión que hay entre el padre es el padre, ella es ella. Como un ejemplo, te doy en otro orden de cosas, pero un amigo mío, un colega amigo en la facultad, tiene un íntimo amigo, ya mayor, alemán. Holanda es un país que sufrió muchísimo la ocupación nazi Sí. durante la guerra. Y Y sufrían los colaboracionistas holandeses también, ¿no? también, Las dos cosas. Sí. exactamente. Y este amigo mío, que si bien obviamente es antinazi y demás, tiene su amigo y él habla todo el tiempo de que los nazis no son los alemanes y pueden entablar una amistad de un conflicto tremendo que pasó hace poco, Sí. muy poco. Entonces, vale como ejemplo, digo, sin querer Vos lo hacer que ningún decís es que paralelismo. vos lo que decís es que pueden, con rigor, racionalizar y analizar racionalizando, ¿sería eso? Yo creo que sí, es lo que percibo, que pueden
Pero pasa, uno va a Italia y entonces visita un lugar y dice, bueno, esto era Francia hace 100 años. Y vas a Francia y dices, esto era Italia, y después en la guerra de acá o de allá. Y no hay un rencor, al menos tan visible. Y creo que es una clave para entender a los europeos cómo piensan. Y le sumo al tema de los holandeses un sentido muy pragmático. Esta reina nos viene bien. No nos cuesta tanto. La discusión grande fue con el casamiento, que ahí Sí. fue una discusión parlamentaria inclusive, ¿no es cierto? Con un grupo de parlamentarios que llegaron a la Argentina para investigar y bueno, ahí se tomaron un trabajo también. Ahí se tomaron el trabajo, sí, bueno, ahora fue Lo hicieron en ese momento, hace 10 años. al borde del conflicto, ¿no? Sí, Pero sí. obviamente resuelven las cosas, no es que miran a un costado y no importa. Después de dialogar y discutir, se toma una resolución y la gente... Eso es lo que yo percibo, ¿no? Hugo, cuando vos decías lo de monárquico, ¿lo decís por personalista o por adhesión a liderazgos fuertes? No, lo digo porque... En el caso de la Argentina, digo. Porque me parece que el sistema de valores de los argentinos tiene que ver, básicamente, con el mito del país rico, distinto, rico en la tierra, o sea, en los recursos naturales y en los recursos humanos. Pero los recursos naturales los tiene que sacar el señor que maneja la tierra, ¿no? O sea, el líder que te va a sacar las cosas y te las va a dar. Entonces, el proceso inmigratorio corta un poquito esta situación, pero gran parte, yo creo, de los procesos políticos en Argentina se expresan en función del sistema de valores y de los mitos de los argentinos, ¿no? Si no, no sería tan entendible muchas cosas que suceden. Es decir, ni muchos liderazgos que aparecen y desaparecen, se prenden y se apagan, ¿no es cierto? Pero fíjate, cuando aparece un presidente cuyos rasgos no son fuertes, la gente que dice es un débil, un debilucho, ¿no es cierto? Si en la calle aparece rápidamente esto, ¿no? No importa mucho si es institucionalista o no institucionalista, lo que se mide es si te lleva a algún lugar o no te lleva a algún lugar, y además es capaz de confrontar con los que tiene que confrontar. Pero ¿para qué es la confrontación? La confrontación es para resolver los problemas de la gente, ¿no? Fíjate que cuando el líder quiere resolver sus propios problemas, la gente inmediatamente le da vuelta la cara. O sea que sí hay un límite para eso. Sí, por supuesto, pero el límite es, claro, porque el límite hacia el líder es que tiene que ocuparse de la demanda. De la demanda social de la gente. El momento que no alcanza con ser líder, se es líder para llevar a la gente al destino de los argentinos, ¿no? En ese sentido es que yo digo, es decir, a la gente hay momentos que le puede importar la división de poderes, pero no es algo que esté, es decir, a ver, yo te diría que cuando uno estudia, se da cuenta que no es que no importe lo formal, pero detrás, yo digo, digamos, la dictadura, más de una dictadura ha tenido apoyo popular en la Argentina. Y no, es decir, no hay que agarrarse, ha sido así exactamente, ¿no es cierto? Hay líderes autoritarios que tienen apoyo. Entonces, me parece que uno tiene que buscar explicarlo y no horrorizarse. Después, bueno, estará como en la Argentina alguien se plantea cómo es el proceso de cambio de sistema de valores, pero eso es otra historia. ¿Y existen situaciones históricas de cambio de valores cuando están tan enraizados? Y es porque difícil. aquí no cambiaron ni siquiera, a ver, si vamos, hiper del 89, crisis del 2001, incluso con el que se vayan todos, y no tenés un cambio en eso, tenés otros cambios, digo, claro. Pero no en eso, me parece. Es que me parece que los mitos se resignifican, quiero decirte, en un momento están en un lugar, en otro momento están en otro lugar, pero... Yo hace poco discutía lo mismo con un colega, ¿no? Y los dos teníamos razón, porque él me decía, escúchame, todo el tiempo la gente está asumiendo valores distintos. Sí, es cierto, hablar del matrimonio gay hace 30 años era una cosa rarísima, hoy es una cosa bastante normal, ¿no es cierto? El cambio del rol de la mujer en el hogar, en el trabajo, en los divorcios y todas estas cosas... Twitter, Facebook, todas estas cosas que no estaban y que cambian las formas de comunicación y cambian los valores. Ahora, cuando vos vas a los procesos de liderazgo y te encontrás que, bueno, que hay cosas que son básicas, ¿no? Que hay marcos mentales. Hay un lingüista americano, Lakoff, que dice que, vos fíjate que él cuando estudia la sociedad americana dice a ver cómo son los valores de la familia.
y toma los valores de la familia y se encuentra con que los dos partidos, el demócrata y el republicano, tienen que ver con dos conceptos de familia distintas, ¿no? Acá no hemos llegado a hacer este tipo de estudios, pero te diría que yo estoy bastante de acuerdo con esto de los marcos mentales y de ver de dónde viene la Argentina. Esta idea de somos Argentina, un país de... Bueno, ahora estamos descubriendo que tenemos minerales y los podemos exportar, ¿no? Pero esto que la Argentina tenía plata... es como un gran invento, ¿no? Porque no es plata lo que tiene básicamente Argentina como mineral. Gracias a los dos. Gracias, Ramiro. No, gracias, Hugo. Volvemos con el senador Samuel Cabanchik, que es uno de los senadores que no editó. Después lo va a explicar. Yo juro que lo único que hice inicialmente fue escribir una nota, una columna dando cuenta de que por obligación, sé que el gobierno nacional siguió y por indicación de una cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad fueron a Formosa y obligaron a que el gobernador de Formosa, Gildo Infran, firmara un protocolo de actuación de fuerzas de seguridad en la comunidad de la Primavera, de los pueblos originarios, de los COM de Formosa. Después de esto, se las hago muy corta, después de esto hubo una protesta de senadores formoseños, algunos escribieron donde yo escribo, en página 12, la senadora de la Rosa, y la senadora y el senador Mayas presentaron un proyecto de declaración diciendo que estaban disconformes, pero no que ellos estaban disconformes, diciendo que el Senado estaba disconforme. Y ese proyecto de declaración se aprobó por mayoría. Cuando se estaba por votar, esto fue el 24 de abril, después de las leyes que tenían que ver con la reforma de distintas instancias de la justicia, cuando se estaba por votar, un senador dijo, ojo, porque vamos a venir acá, y entonces si a mí no me gusta la nota que leo a la mañana, voy a venir acá y voy a pedir que el Senado vote en contra. Y no se trata de eso. El senador fue Samuel Cabanchik, que está esta noche aquí. Gracias, Samuel, por venir. Yo estuve viendo la acta taquigráfica y había 27 proyectos. Sí. Y se votaban a mano alzada. Vos dijiste, estaban este proyecto y otros sobre unas ONG. Vos dijiste, acá hay proyectos polémicos. Y dijiste que te ibas a abstener. En realidad, a ver si no te quiero interpretar yo, pero explícame vos la abstención y cuál fue tu sensación en ese momento o tu decisión en ese momento. Porque esto consta en actas, como diríamos. Sí, es costumbre en el Senado ponernos de acuerdo en la labor parlamentaria, que entran al final de la sesión un conjunto de declaraciones, entendiendo que las mismas tienen un acuerdo básico por el tipo de declaraciones de que se trata, y de alguna manera garantizando cada bloque o cada senador o senadora que haya presentado la declaración, que no va a generar especial polémica. A veces, cuando se tienen prevenciones, se revisan antes e incluso se han llegado a no votar declaraciones por los términos de los fundamentos. Claro. O sea, a veces un bloque dice, no, a ver, la declaración, lo que se vota es el texto de declaración, no se votan los fundamentos. Sí. Pero igual, así todo, a veces se rechaza votar una declaración por lo que dicen los fundamentos. Esta es la práctica. Sí. El otro día, como en otras oportunidades, no fue nada excepcional, había un conjunto de declaraciones a votar. Bueno, algunos temas podían a simple vista parecer como polémicos. A mí me lo pareció esta declaración a la que hace referencia sobre la disconformidad que expresaban o que pedían algunos senadores de Formosa. Disculpa que te interrumpa, yo entiendo la disconformidad individual. Digo, si alguien viene acá y dice, perfecto, no estoy de acuerdo, claro. Y viene acá al programa siguiente y dice, mira, lo que dijiste la otra vez es una barbaridad, está equivocado por esto y por esto. Yo entiendo perfectamente eso. Me parece que no es función de la Cámara de Senadores como tal, ¿no? Claro, ese y el otro que era un tema que tenía que ver, que era bastante peliagudo, si se quiere, ¿no? En el contexto, porque era ya directamente una condena, una acusación a algunas ONG, aceptando la versión de que alguna diputada o algunos diputados fueron presionados o agraviados por estas ONG para que votaran en un sentido distinto al que se suponía lo iban a hacer o habían adelantado que lo iban a hacer.
fin, importa, son ejemplos. Sí. Estas dos declaraciones son ejemplos de declaraciones que a veces van más allá de, bueno, un beneplácito por un congreso, O por el aniversario o por de un una aniversario, localidad. o acompañar o una denominación de un puente. No sé, hay cosas que de alguna manera la responsabilidad del senador o senadora que los proponen ya es suficiente porque es una cuestión hasta provincial, idiosincrásica, de una localidad, de una tradición, de una corriente de pensamiento. Ese tipo de cosas son las que están previamente acordadas como votar de alguna manera así, a mano alzada y en conjunto. Bueno, en este caso a mí me pareció que estas no correspondían a ese tratamiento y por eso me abstuve en ambas, ¿no? Esto sin prejuzgar quién tiene razón respecto del contenido de la nota. Me parece que por eso decía, no es función del Senado como Cámara analizar una nota periodística. Digo, más allá de que cada senador puede hacerlo y puede expresarse. O podría ocurrir, pero en ese caso me parece que para que el Senado haga un pronunciamiento colectivo, institucional, tiene que ser trabajado de esa forma, el contenido del asunto, ¿no? Pues puede ocurrir, supongamos que un medio periodístico sea difamante en relación a miembros del cuerpo o en fin, a funcionarios en general. Bueno, puede ser que amerite una disconformidad, pero esto no parece encuadrarse en ello. No suele pasar, ¿no? Y no suele pasar tampoco. No suele pasar con notas periodísticas, me parece a mí. Yo no recuerdo, no me atrevo ahora al final nunca, digamos. No, yo tampoco me atrevo. Pero, como principio científico, pero no lo recuerdo así. No lo recuerdo yo tampoco, no. Entonces, bueno, me llamó la atención, quise hacerlo notar. Opino lo mismo aquí, ahora, que lo que expresé en la Cámara. Me parece que podía haber tenido otro tratamiento, más tranquilo, o a lo mejor no era una disconformidad lo que cabía, sino un pedido de aclaración, o simplemente expresar la aclaración de la información, o advertir que es importante documentarse en tal o cual aspecto, o expresa una corrección a las informaciones vertidas. Había muchas maneras de decir un poco más, menos comprometedoras para el cuerpo en su conjunto, ¿no? Esto independientemente, digamos, de los fundamentos que pueden tener senadores que son representativos de su provincia, están identificados con el gobierno provincial sin ninguna duda, y entonces, bueno, lo expresan y tienen también su derecho. ¿Qué peso tiene, Samuel, el tema? Yo el tema de la primavera específicamente lo sigo desde hace mucho. Bueno, ahí hay muertes, agresiones, amenazas, en algunos casos asesinatos y en otros muertes dudosas. Hay muchas muertes por atropellamiento en el propio registro manejan muy mal, de la primavera, en Formosa y después y en el Chaco también. ¿Qué presencia tiene este tema en el Congreso, en el Senado específicamente? En el tema de reforma del Código Civil, digo. Sí, ahí es donde... ¿Qué aparición tiene? Fue una sorpresa, creo, para la mayoría de nosotros, que estuvimos yendo a distintas provincias, a distintas localidades, atendiendo a grupos representativos de distintas corrientes y posiciones dentro de los distintos, a su vez, pueblos, ¿no? Que hay, o sea, por ejemplo, los mapuches tienen a su vez muchas representaciones, pero no es el único pueblo que tenemos en nuestro país. Hay muchos pueblos y diferentes corrientes. Eso fue para mí, pero yo creo que no fui el único sorprendido. En cantidad, en variedad, en problemática, y yo creo que es un tema que va a tener una atención cada vez mayor, ¿eh? Es decir, además hay muchos que se unen en relación a una cuestión que el Código Civil está discutiendo, que tiene que ver con los derechos de esos pueblos en relación a la tierra que para muchos de ellos, bueno, claro, hay mucha tierra que ya se desarrolló, que tiene propietarios, en fin, y bueno, es reclamada como propia de pueblos que están testimoniando que han sido despojadas de esas tierras. Claro, no podemos borrar la Argentina del mapa. Algunos despojos son de ahora, que ese es el otro tema, ¿no? Digo, sí, porque también hay el otro... Digo, la otra cosa es, en algún caso hay un despojo originario, para usar la palabra pueblos originarios. Exacto. Bien. Ahora, hay otro despojo que es actual, digo, tierras que pueblos originarios o pueblos de origen originario habían ocupado, aunque repito la palabra, habían ocupado, que es lo más normal del mundo en las zonas menos productivas, lo habían hecho producir
y cuando se expande la frontera de la soja sobre todo, empieza la expulsión que muchas veces, igual que en el sur de Brasil, igual que en Paraguay, es a veces una expulsión violenta. Completamente. Y eso ya es de los últimos años, eso no, los últimos 30 años, digamos. Ha pasado en Santiago del Estero también. Claro, en Santiago del Estero, en Santa Fe, exactamente. Eso ha tenido una discusión en el Senado, en una situación en Santiago del Estero muy violenta, de quema de tierras, de agresión. Porque eso es a los tiros. Es a los tiros, un asesinato también, que está con investigación judicial. Sí, esto es algo a tener en cuenta, es algo que tarde o temprano el Congreso tendrá que tomar cartas en el asunto, pero no solo el nacional, yo creo que las legislaturas provinciales, porque esto pasa también en cada localidad y deberían ser el primer lugar que debe intervenir en esto, ¿no? Porque ahí están todas las fuerzas de la localidad en cuestión, como puede ser acá, en Formosa o en Chaco. Bueno, pero no solo está el oficialismo, también está la oposición. ¿Qué hace respecto de esto? Supongo que habrá trabajo, porque a lo mejor no tiene la visibilidad suficiente todavía a nivel nacional, como pasa muchas veces hasta que tenemos el tema muy ante la vista, ¿no? Me parece que el tema indígena es uno de esos que va a crecer en ese sentido, los reclamos, hay mayor conciencia, mayor presencia de los pueblos originarios en sus reclamos. Y después supongo que el hecho de que Evo Morales sea presidente de Bolivia... Puede ser, digamos, supongo yo, no quiero hacer teoría fácil al respecto, pero me parece que es un emergente de eso y al mismo tiempo le impulsa. Me parece que sí, que es una fuerza simbólica también. Claro, es muy distinto, ¿no? El componente originario en la actualidad de Bolivia, por ejemplo, que el componente originario en la actualidad de la Argentina, Roca y tantos otros mediante, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestra realidad no es esa, pero al mismo tiempo es mucho más fuerte el contenido indígena en nuestra población de lo que nuestro imaginario en general indica. Lo mismo que el componente negro, cuando uno hace estudios biológicos de la composición sanguínea, de los grupos, que hay muchos antropólogos biólogos que se dedican a eso, y es mucho mayor que lo que podemos llegar a creer, ¿no? Entonces, Argentina se tiene que seguir conociendo a sí misma y en sus políticas públicas, obviamente, reconocer eso, ¿no? Como senador, ¿qué hiciste? Vos decís, me sorprendió. Después de la sorpresa, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Te pusiste...? Sí, me puse a dialogar con alguna gente de Formosa, quiero ir a visitar la provincia. Obviamente toda la información que investigadores como vos en esta materia han acumulado son de mucha utilidad. Por supuesto que me interesa tener en cuenta la opinión de los distintos colegas de Formosa, ¿no? Tanto la mayoría, que son del Frente para la Victoria, o en fin, del justicialismo, como la minoría que es radical, ¿no? O sea, escuchar a las dos campanas. Me gustaría realmente profundizar en este tema, todo lo que me permita, digamos, mi situación de ser también un representante de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una problemática distinta. Pero yo quería hacer una analogía, aunque parezca un poco, diríamos, osada, en el conflicto entre la supuesta modernidad, tipo cuando en Fausto, en el Fausto de Goethe, Mefistófeles de alguna manera incita a barrer con unos campesinos que viven en el campo, porque bueno, el progreso no puede detenerlo, unos cuantos que viven allí y que, en fin, que están como a la vera del camino, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires un poco eso pasa en el conflicto del Borda, creo yo, ¿no? Porque, digamos, de un lado hay un centro cívico comercial y del otro lado hay un trabajo artesanal de muchos años con los pacientes que tienen laborterapia allí en ese taller y que hacen cosas muy útiles. Y bueno, también es un choque, ¿no? Entre lo que construye una población idiosincrásicamente a través del tiempo y lo que exige, digamos, un esquema más abstracto desde una gobernabilidad. Y lo mismo podríamos hacer esa analogía con lo que pasa en Formosa o en Chaco, sus gobiernos respecto de estos pueblos. Samuel, muchas gracias por estar acá. Lo dijo Lula, democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Y si hacía falta pruebas, aquí están. Chau, hasta el jueves que viene.